Hola jóvenes de cuarto año de secundaria, les habla el profesor Pedro Burto Chupitaz. Estamos ya en la segunda semana llevando las clases de manera no presencial, de manera virtual. También quisiera felicitarles a todos ustedes por su participación, por su compromiso, ya, y también por su responsabilidad, porque han estado presentando las tareas puntualmente y están siempre siguiendo las indicaciones. Felicitaciones también a los padres de familia porque están siempre pendientes del aprendizaje de sus hijos. Bien, vamos a empezar entonces. El día de hoy hablaremos ya de otro tema que tiene que ver con la progresión geométrica. La progresión geométrica. Antes de pasar a la progresión geométrica y explicarles de qué se trata, recordemos, el año pasado se trabajó no la progresión geométrica, sino se trabajó la progresión aritmética. Y en la progresión aritmética se caracterizaba porque era una sucesión de números, pero cada vez que querías pasar de un término a otro término, al término siguiente, se iba sumando o restando una misma cantidad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo empiezo con el número 2 y quiero sumarle constantemente el valor 3, sería, bueno, 2 más 3 se convierte en 5, luego 5 más 3 se convierte en 8, luego 8 más 3 y así sucesivamente. Entonces, a ese tipo de sucesiones se le conoce como progresión aritmética. Pero en esta oportunidad vamos a trabajar a la progresión geométrica. ¿Y a qué se refiere? ¿O cómo se diferencia? ¿O en qué se diferencia de la progresión aritmética? Ahora entonces, si nosotros queremos saber qué cosa es una progresión geométrica, veamos brevemente esta definición. Dice, una progresión geométrica es una sucesión numérica, hasta ahí también va a la par que la progresión aritmética, porque también es una sucesión numérica, donde cada término, excepto el primero, es igual al número anterior multiplicado por una cantidad constante, denominada razón de la progresión, representada con la letra R. Entonces creo que aquí el que no le ha quedado claro, se diferencia una progresión geométrica de una progresión aritmética en que ahora ya no se va sumando un valor, ya no se va restando un valor, sino que ahora se va multiplicando un valor. Es por ello dice que la progresión geométrica tiende a crecer más rápido que una progresión aritmética, porque rápidamente se duplica o se triplica o se cuadriplica, o sea, crece demasiado rápido, ¿no? Más o menos comparando con la situación que estamos viviendo con referente a la pandemia, los casos se duplican, se triplican, se cuadriplican, o sea, crece demasiado rápido. Entonces se podría decir que están creciendo geométricamente, e inclusive por ahí hay una progresión que crece mucho más rápido, que es la progresión exponencial. Y se dice, pues, ¿no?, que el coronavirus crece de manera exponencial porque es un crecimiento demasiado rápido, incluso mayor que la geométrica, ¿no? Ya en su momento vamos a hablar, pero quiero que quede claro que una progresión geométrica tiende a crecer rápido debido a que se va multiplicando por una constante. A esa constante, a ese valor numérico que se va a ir multiplicando se le llama la razón geométrica, y le vamos a representar con una letra R. Observen ustedes aquí, empezó con 1, si yo lo duplico es 2, si yo duplico 4, se duplico 8, duplicando 16, seguimos duplicando 32, duplicando 64, duplicando 128 y así sucesivamente. Vemos que al cabo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al cabo del octavo término se podría decir, porque este vendría a ser el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. El octavo término ya es 128, ya creció demasiado, ¿ya? Y si esto continúa, seguirá creciendo, ya se seguirá duplicando. Bien, entonces aquí la razón vendría a ser 2, porque obviamente es el valor constante que se está repitiendo, que se está multiplicando para pasar de un término a otro término. Bien, entonces a estos términos de la progresión no siempre va a ser 1, 2, 4, ¿no? Tenemos que generalizarlo. Como ya lo mencioné, él vendría a ser el término 1, término 2, término 3 y así sucesivamente. Por eso leemos acá y dice,
A los términos de la progresión se les designa con una letra A y con un subíndice que indica la posición del término en la progresión. Así, por ejemplo, si tengo el A1, o sea, el A y el subíndice 1, A1, será el primer término de la progresión. A2 el segundo, A3 el tercero, A20 será el término de la progresión que ocupa la posición 20 o también el 20º término, también se le conoce. Bien, entonces simbólicamente tendríamos de esta manera, ¿no? Ya no representamos con números, sino que ya de manera general, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo término. El AN también se le conoce como el enésimo término o último término. El A sub n-1 será el, ¿qué cosa? El penúltimo término. ¿Ya? El penúltimo. Él es el último, el A sub n, y él sería el penúltimo término, el A sub n-1. Bien, esa es una forma de cómo representar la progresión geométrica. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a leer esta que está aquí. Dice, en la progresión geométrica, cada término, excepto el primero, que es A sub 1, se obtiene multiplicando el anterior por la razón que vamos a designar con la letra R, es decir, ¿no? La que ya les mencionaba, ¿no? Si quiero pasar del primer término al segundo término, tendremos que multiplicar por la razón. Si queremos pasar del segundo al tercero, se multiplica por la misma razón. Y así la cadena, la secuencia de términos de la sucesión continúa, ¿no? Igual, si quiero pasar del penúltimo al último, también debo multiplicar por la misma razón, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso, no? Esta parte sí quiero que prestes atención, dice, ¿no? Pues sabiendo esto, podemos, por ejemplo, calcular el quinto término. O sea, ¿cómo podemos calcular el quinto término? A partir del segundo, directamente sin tener que calcular previamente el tercer término y el cuarto término. Ya que al avanzar 3 posiciones, se resta 5 menos 2 igual a 3, lo que hacemos es multiplicar 3 veces por la razón. R por R por R sería R al cubo. Bien, les explico brevemente qué significa esto. Mira, si yo quiero saber cuánto es el quinto término, yo puedo hacer uso del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, ¿no? Lo más sencillo sería decir que el quinto término es igual al cuarto multiplicado por la razón. Es lo más sencillo, ¿no? El quinto término es el cuarto multiplicado por la razón. Pero si yo quiero ir un poquito más atrás, también se puede. Mira, el quinto término, también yo puedo decir que es igual al tercero, el A sub 3, pero multiplicado por razón por razón. Y razón por razón sería razón al cuadrado, o sea, R al cuadrado. Repito, si quiero llegar al quinto término, partiendo del tercero, sería A sub R por razón y por razón. Y también, justamente lo que explicaba aquí era lo siguiente. Si yo quiero, puedo empezar desde el A sub 2. Si yo quiero empezar desde el segundo término, llegar al quinto término, sin necesidad de saber ellos, puedo pasarme directo. ¿Cómo? Multiplicando por R por R por R, o sea, por R al cubo. ¿Y cómo sale R al cubo? Ese 3, ¿cómo sale? Solamente tenemos que restar el subíndice 5 menos el subíndice 2. 5 menos 2, 3. Por eso que queda entonces la razón al cubo. ¿Ya? Y así ustedes pueden seguir aplicando, ¿no? Aquí voy a aprovechar esta pantalla. Por ejemplo, quiero saber el A8 y quiero empezarlo desde el A3. Entonces yo digo, del A3 ya, ¿qué tengo que hacer? El A3 lo tengo que multiplicar por cuántas razones. Sería por vamos a ver aquí, sería por razón. Una razón, 2 razones, 3 razones, 4 razones, 5 razones. O sea, sería por R a la quinta. Por lo tanto, si yo quiero saber el A8, empiezo desde A3 y lo multiplicamos por R a la quinta. Y se cumple, ¿no? Que 8 menos 3 es 5. Por eso que es el exponente 5, R a la quinta, ¿ya? Conclusión, para que esto quede claro, ¿qué decíamos? Que si yo quiero saber el quinto término, depende del segundo, pero multiplicado por la razón elevada al cubo, ¿no? Eso lo vamos a poner aquí. El quinto término es el segundo multiplicado por la razón. ¿Por qué 5 menos 2? Porque es el subíndice 5 menos el subíndice 2, que queda R al cubo.
¿Ya? Entonces es bastante sencillo y recuerden que esto lo vamos a utilizar en la resolución de problemas. ¿Ya? Vamos a continuar. Si llamamos A sub P a un término genérico que ocupe la posición P y A sub Q a un término que ocupe la posición Q, siendo P menor que Q, o sea que P sea un término que está antes de un término A sub Q, ¿ya? Aquí está simbólicamente lo que acabo de explicar hace un momento. Si yo quiero saber un término A sub Q, es igual a un A sub P, o sea, un término que está antes, multiplicado por su razón, pero tenemos que restar Q menos P. O sea, Q menos P vendría a ser la resta de los subíndices, y eso se colocaría como exponente de la razón, ¿ya? Y aquí está justamente lo que he explicado hace un momento. En ese momento era A sub 5 es igual a A sub 2, razón 5 menos 2, ¿no? Solamente que aquí está en fórmula, en expresión de forma general, ¿ya? Para aquellos que se marean un poquito, lo estoy explicando. Bien, entonces, ¿cómo podíamos esto ponerle en un ejemplo? Acá dice, por ejemplo, calcular el séptimo término de la progresión geométrica sabiendo que el tercer término es 8 y la razón es 5. A ver. Entonces tengo una progresión geométrica. Su tercer término es 8, su tercer término, y su razón es 5, o sea que esto va a ir multiplicando por 5, por 5, por 5. Entonces nos dicen, ¿quién será el séptimo término? Entonces, ¿qué datos tenemos hasta ahora, no? Nos dicen, calcule el séptimo término, o sea, no sé el séptimo término, ¿cuál será? Pero sé que su tercer término, o sea, su A sub 3 es 8, acá dice, ¿no? El tercer término es 8. Así se representa, ¿no? Y su razón es 5, o sea que R vale 5. Entonces, si nosotros aplicamos esta formulita, diríamos que el A sub 7, vamos poniendo acá, el A sub 7, que es lo que quiero saber, es el A sub 3, porque de ahí voy a empezar, multiplicado por la razón, y restamos 7 menos 3. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula, ¿no? El A sub 7 va a ser igual al A sub 3, multiplicado por la razón, elevado a la 7 menos 3. El A sub 7 es, ¿cuánto era el A sub 3? A sub 3 es 8. Ahí está, 8. Multiplicado por la razón, pero la razón es 5. Y 7 menos 3, que es 4. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber, o si queremos saber el séptimo término, tengo que multiplicar 8, que es el valor del tercer término, multiplicado por su razón 5 a la cuarta. Ya está. Y 5 a la cuarta es 625, por 8, 5000. ¿Qué significa esto? Que si el tercer término de la progresión era 8, mira, el tercer término, falta el cuarto, quinto, sexto y llegas al séptimo. El séptimo término ya es 5000. Ahí también vuelvo a hacerles recordar que esta progresión crece demasiado rápido. El tercer término era 8, pasaron 4 términos más y ya se convirtió en 5000. ¿Ya? Entonces crece demasiado. Espero hayas entendido esta partecita de cómo se calcula un término a partir de un término anterior, ¿no? Yo quiero calcular el término 10, busco un término anterior, a partir de él puedo conseguirlo. ¿Ya? Bien. Entonces, el término general de una progresión geométrica. El término general de una progresión geométrica se utiliza cuando conoces el primer término. ¿Ya? O sea, necesitas aquí conocer el primer término, dónde tiene su origen todo esto, el primer término. Y también necesitas conocer la razón, o sea, por cuánto se está multiplicando. Por lo tanto, aquí dice, sirve para calcular cualquier término pedido de una progresión geométrica, conociendo el primer término, que es el A sub 1, y la razón, que es R. O sea, esas son dos condiciones. Si quieres saber calcular cualquier término de una progresión, primero necesitas conocer quién es su primer término y necesitas saber cuál es la razón de la progresión, ¿ya? Y su fórmula vendría a estar expresada de esta manera. A sub n es el término que tú quieras. Puede ser el término 5, el término 10, el término 8, el término 20. ¿A qué es igual? Al primero, o sea, dónde empieza todo, al A sub 1, multiplicado por la razón, que también necesitas saber, y el exponente de la razón va a ser n menos 1. ¿Qué significa, no? Por ejemplo, si yo quiero hallar el A sub 10, entonces acá restaré 10 menos 1. Si quiero saber el A sub 15, el término 15, acá será 15 menos 1. Entonces,
El exponente dependerá de qué posición o la posición del término que estás queriendo calcular, ¿ya? Entonces vamos con un ejemplo sencillo. Observen aquí ustedes en la pantalla. Dice, calculemos el décimo término de la progresión. Y ahí nos han puesto 3, 6, 12, 24. Este es el término 1, el término 2, término 3, término 4. El décimo. Jovencitos, si por ahí alguien dice, profesor, ¿qué pasaría si yo continúo esto, la secuencia, hasta que llegue a contar 10 términos? ¿Esa sería la respuesta? Sí, sí, claro que sí. ¿Ya? Si tú continúas, ¿no?, el patrón, porque aquí claramente observa que se está multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2. Si tú continúas ese patrón, vas a encontrar el término que te se está pidiendo, en este caso el décimo término. Pero si te piden el término 20, el término 30, el término 40, esto ya se hace un poquito más complicado. Bien, vamos a hacerlo utilizando esta propiedad que observan ustedes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué observamos del problema? 3 vendría a ser el primer término, entonces vamos a colocar como dato, ¿no? Aquí donde dice A sub 1, estoy poniendo 3. ¿Por qué? Porque el primer término es 3, está empezando ahí. También, acá donde dice R le he puesto 2. Claro, porque aquí se observa que esto se está multiplicando por 2, la razón es 2. Y recuerden que acá en la parte de arriba decía que si tú conoces el primer término y conoces la razón, puedes hallar cualquier término que se te pida. Aquí se nos está pidiendo el término 10. Entonces aquí reemplazando la fórmula diríamos lo siguiente, ¿no? El décimo término, o sea, el A sub 10, es igual al primero multiplicado por su razón. Pero les decía, ¿no? Si acá el subíndice es 10, acá en el exponente se pondrá 10 menos 1. Esta sería su representación, ¿no? El décimo término es igual al primero multiplicado por su razón a la 10 menos 1. Ahora solamente reemplacemos los datos. El A sub 10 me están pidiendo, por eso es una incógnita. A sub 10 es igual a 3, porque el A sub 1 es 3, por 2. ¿Por qué 2, profe? Porque la razón es 2 y 10 menos 1 que es 9. ¿Ya? Entonces aquí recuerden que primero se hace la potencia. La potencia. 2 a la novena es 512. Y 512 se multiplica por 3. Eso sale 1536. Entonces quiere decir que si esta secuencia continuase, cuando lleguemos a contar 10 términos, justo en ese lugar, cuando llegues a 10, el número que le corresponde es 1536. Bastante sencillo entonces y bastante útil, ¿no? Esa propiedad que observan, ¿no? Basta que conozca el primero y la razón, puedo hallar cualquier término que se me pida. Bien, vamos ahora con algunos ejemplos que son extraídos de su libro. Ya siempre estoy mencionando esto, ¿no?, para que vean que se está trabajando de acuerdo al libro 2020. Bien, vamos leyendo. Dice, un organismo unicelular muy extraño se reproduce por división y cada vez que lo hace se divide en 3, dando origen a otros organismos de su especie. En un experimento se tiene inicialmente 5 de estos organismos y se desea calcular cuántos habrá al cabo de 8 divisiones. Los organismos unicelulares se reproducen por división, ¿no? En este caso, un organismo dice que cada vez que se reproduce se divide en 3 y cada una de esas divisiones forma un nuevo organismo que una vez que se vuelvan a dividir cada uno de ellos, también cada uno de ellos se subdivide en 3 y así la secuencia continúa y continúa y continúa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo relacionamos, ¿no? Nos dicen ¿cuántos habrá al cabo de 8 divisiones? Al cabo de 8 divisiones, ¿cuántos organismos de este tipo habrá? ¿Ya? Bien, analicemos. Aquí en el problema nos dice que en un experimento se tiene inicialmente 5 de estos organismos. Entonces empecemos por ahí, ¿no? Vamos a empezar que tenemos que formar una progresión geométrica. Al inicio tenían 5. 5. Y cada uno se va a dividir en 3. ¿No? O sea, cada organismo se subdivide en 3. Cada organismo se divide en 3. Entonces, en la primera división que exista, en la primera reproducción, ¿ya?, se van a convertir en 15. ¿No? Eran 5.
pero cada uno de ellos se divide en 3, o sea, significa que se van a multiplicar por 3. Ahí como que hay un juego de palabras, ¿no? Dice, profe, si está diciendo que se divide, ¿por qué estás multiplicando? Estoy utilizando la palabra división como reproducción, ¿ya? O sea, cada uno de ellos se divide en 3. Entonces quiere decir que cada uno de ellos se triplica, o sea, se está multiplicando por 3, ¿ya? Esa fue en la primera división. En la segunda división, cada uno de estos 15 también se ha reproducido, entonces se triplicó a 45. En la tercera, igual, ¿no? Los 45 se han triplicado y se convierten en 135. Y la secuencia continúa. La pregunta es, dice, en la octava división, ¿no? Dice, ¿cuántos habrá al cabo de 8 divisiones? Al cabo de 8 divisiones, ¿cuántos de estos organismos habrán? Hay que tener cuidado porque este 5 es el primer término. Aquí recién fue la primera división. No vayan a confundir y decir pues que 5 es la primera división, ¿no? 5 es el primer término. La primera división fue 15. Ahora, ¿por qué digo que 5 es el primer término? Porque nosotros sabemos que para calcular un término que se está pidiendo, en este caso, cuántos de estos organismos van a haber en la octava división, necesito saber qué término de la progresión tengo que hallar. A ver, veamos entonces. Ya sabemos que 5 es el primer término, ¿ya? El 15 sería el segundo, 45 sería el tercer término, 135 sería el cuarto término. Entonces, fíjense acá, ¿no? Fíjense acá, por favor. Dice, cuando era la primera división, era el segundo término. En la segunda división era el tercer término. Tercera división, cuarto término. Se dan cuenta que se está aumentando en 1, ¿no? En la segunda es el tercer término. En el primero es el segundo término, ¿no? Conclusión, entonces, en el noveno término es la octava división, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces, apliquemos la formulita, ¿no? La que hemos visto hace un momento, ¿no? Que decía lo siguiente, ¿no? Vamos a ver primero los datos. ¿Qué nos están pidiendo saber? El noveno término, ¿ya? Ahí por favor no se me pierdan. ¿Por qué el noveno término? Porque es el último, la cantidad de organismos que van a haber en la octava división. Esto empieza en 5, que es el primer término, y cada vez esto se está triplicando, entonces la razón sería 3. Ya tenemos todos los datos suficientes, ¿no? Se quiere saber el noveno término, se tiene el primer término que es 5 y la razón que es 3. Ya está. Entonces, vamos a reemplazar y decimos lo siguiente, ¿no? El noveno término es igual al primero multiplicado por la razón y el subíndice se resta, ¿no? 9 menos 1. Ya está. Entonces, el noveno término que se quiere saber es 5, que es el primero, multiplicado por la razón 3, elevado a la octava, porque 9 menos 1 es 8. Y recuerden que primero se eleva la potencia. 3 a la octava es 6.561. Multiplicado por 5 da un total de 32.805. Fíjense ustedes, que en la octava división, ¿cuántas de estos organismos ya existen? 32.805 organismos. Crece demasiado rápido, ¿ya? Espero hayas entendido. Hemos aplicado el término enésimo de una progresión, ¿no? Donde basta con saber el primer término y basta con saber la razón para saber algún término en especial, algún término pedido, ¿ya? Espero que hayan entendido. Bien, vamos a pasar al segundo ejemplo, el ejemplo de la pelota. Vamos leyendo, dice. Dejamos caer una pelota desde una altura de 1 metro. No es mucha la altura, 1 metro. En cada uno de los rebotes que da, sube a una altura igual a la mitad del rebote anterior. ¿Qué altura alcanzará en el cuarto rebote? A ver, ¿cómo es eso? En el primero, se sabe que la pelota se ha dejado caer desde 1 metro de altura. La pelota va a rebotar, pero cuando rebote ya no va a alcanzar la misma altura anterior, sino que dice que cada vez que rebota, la altura que alcanza es igual a la mitad del rebote anterior. Bueno, en este caso, al rebotar ya no va a alcanzar 1 metro, sino solamente hasta la mitad, o sea, 50 centímetros o medio metro o 0,5 metros. En el siguiente rebote será la mitad del anterior, ¿ya? Y nos están preguntando qué altura alcanzará en el cuarto rebote. Este problemita
lo vamos a aprovechar para resolverlo de manera así secuencial nada más, de manera intuitiva nada más, porque para aplicarle propiedades, aplicarle aquí fórmula sería demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente es en el cuarto rebote, o sea, podemos hacer la secuencia de manera así consecutiva. Hace falta aplicar toda una fórmula, ¿no? Si fuera en el rebote 10 o en el rebote 20, ahí es distinto, ¿no? Quizás ya hubiésemos tenido que aplicar la propiedad, ¿ya? Entonces, observen por favor, observen aquí en la pantalla. Este 1 significa el 1 metro del cual fue lanzado. Este 0,5 que ustedes observan aquí, ¿ya? Significa la altura que alcanza en el primer rebote. En el primer rebote es 0,5. Lo que ustedes observan aquí, 0,25, es lo que alcanza en el segundo rebote. ¿Ya? A ver, y este 0,125 sería lo que alcanza en el tercer rebote. ¿Qué observamos? Que de rebote en rebote se está multiplicando por un medio, por ejemplo, ¿no? Porque dice que cada vez que la pelota rebota, alcanza una altura que es un medio de la altura anterior, o sea, la mitad de la altura anterior. Entonces, 1 por un medio es 0,5. 0,5 por un medio, o sea, significa al 0,5 dividirla entre 2, eso significa, ¿no? Por eso que acá 1 entre 2 es 0,5. 0,5 multiplicado por un medio significa dividirlo entre 2, es 0,25. 0,25 multiplicado por un medio es la mitad de esto, o sea, 0,125. Entonces yo creo que aquí ya está bastante sencillo, ¿no? Si queremos saber cuál es la altura que va a alcanzar la pelota en el cuarto rebote, tendríamos que multiplicar el 0,125 que fue del tercer rebote, multiplicarlo por un medio, ¿no? ¿Ya? Entonces eso lo vamos a poner aquí, ¿no? El primer término es a sub 1, el segundo término es 0,5, el tercer término es 0,25, cuarto término 0,125 y se está pidiendo saber el quinto término. Pero nosotros ya sabemos que el cuarto término es 0,125 y que la razón es un medio. Entonces con eso también cabe señalar que la razón no siempre va a ser un número entero, sino que la razón también puede ser una fracción, ¿ya? Entonces, si queremos saber el quinto término, para saber el quinto término solamente multiplicamos al cuarto término por su razón, nada más. Entonces eso es lo que vamos a colocar aquí, ¿no? El quinto término es igual al cuarto término multiplicado por su razón. Pero el cuarto término es 0,125 y la razón es un medio. Y 0,125 por un medio es 0,0625. Esa es la altura que va a alcanzar la pelota en el cuarto rebote. O sea, este problema estuvo bastante sencillo. Es del libro, no vayan a pensar que por ahí estoy resolviendo problemas no, de otra fuente. Son del libro que estamos trabajando, ¿ya? Conclusión entonces, en el cuarto rebote la pelota alcanza una altura de 0,0625 metros. Bien, bastante sencillo. Vamos al ejemplo número 3. Y en el ejemplo número 3 ya tiene una diferencia. Espero que me logres entender la explicación, ¿ya? Dice, calcular el valor de A. Aquí observen que ustedes está la A presente, como si fuera una incógnita. Para que los números, este paréntesis representa un número, todo va a depender de qué valor tome A. Para que este número, A más 2, que es un número, 3A más 2, que es el segundo número, y 9A menos 2, que es el tercer número, sean los tres primeros términos de una progresión geométrica. Eso quiere decir que yo tengo que darle valores aquí a la, de tal forma que cuando se reemplace, se quede convertido en una progresión geométrica. A ver, demos un valor, por ejemplo, el 1. Si fuera 1, 1 más 2, acá sería 3. Si fuera 1, 3 por 1, 3 más 2, 5. 3, 5. Y esto fuera 1, sería 9 por 1, 9, menos 2, 7. O sea, estaríamos con la secuencia de 3, 5, 7. Pero 3, 5, 7 no forman una progresión geométrica, porque 3, 5 y 7 más bien son una progresión aritmética, que se lleva de 2 en 2, ¿no? Sumando más 2, pero no es geométrica. Entonces así podemos seguir dándole valores, pero vamos a resolverlo de manera formal. Miren, cuando ustedes tengan tres términos de una progresión y hay una de ellas que, bueno, hay un valor incógnita ahí, les recomiendo que dividan
el segundo entre el primero, divídanlo, y ese mismo resultado de dividir el segundo entre el primero tiene que darse al dividir el tercero entre el segundo. O sea, hay que hacer una especie de cadena ahí, ¿no? Divido el segundo entre el primero y eso es igual al tercero entre el segundo. Más o menos va a quedar de esta manera, ¿no? Dice, se cumple que al dividir términos consecutivos se obtiene el mismo resultado, ¿no? O sea, si yo divido términos consecutivos, si yo divido este término entre este término, y si yo divido este término entre este término, el resultado va a ser el mismo. Entonces, y ahí va a salir una ecuación. Observen acá, por favor. Dividimos 3a más 2 entre el primero, que es a más 2. Y ese resultado tiene que ser igual a la división del tercero entre el segundo, que vendría a ser 9a menos 2 entre 3a más 2. Se ha formado una ecuación. ¿Ya? Es una ecuación de segundo grado. Bien, vamos a resolverlo. ¿Qué recuerdan haber de años anteriores, ¿no? ¿Cómo se resuelve una ecuación de esta manera? Recuerden que aquí se tiene que utilizar el producto cruzado, ¿no? Vamos a multiplicar en aspa, o sea, vamos a multiplicar 3a más 2 con 3a más 2, ¿ya? ¿Ya? Y también vamos a multiplicar a más 2 por 9a menos 2. Nos va a quedar de esta manera, mira. 3a más 2, que es el de aquí, por 3a más 2, igual a más 2 multiplicado por 9a menos 2. Ahora, aquí hay que hacer la propiedad distributiva, ¿no? O sea, 3a por 3a, 3a por 2, 2 por 3a y 2 por 2. Acá también hay que hacer la propiedad distributiva. Bien, haciendo la propiedad distributiva, nos va a quedar de esta manera. Por favor, aquí atentos. 3a por 3a, 3 por 3 es 9. Y a por a es a al cuadrado. Entonces, 3a por 3a es 9a al cuadrado. Si yo multiplico este 3a por 2, va a quedar 6a. 3a por 2, 6a. Entonces observen que este 3a ya se multiplicó con 3a y se multiplicó con 2. 3a por 3a, 9 al cuadrado. Y 3a por 2, 6a. Ahora le toca distribuirse al 2. 2 por 3a es 6a. Y 2 por 2, 4. En pocas palabras, él se distribuye con los 2 del segundo factor y el 2 también se multiplica con los 2 términos del siguiente factor, ¿no? O sea, se distribuye, su mismo nombre lo dice. Y acá hacemos lo mismo. El a se tiene que distribuir con el 9a y con el 2. Veamos, a por 9a es 9a al cuadrado. A por menos 2 se convierte en menos 2a. Ahora vamos a distribuir el 2. 2 por 9a es 18a y 2 por menos 2 es menos 4. Hemos hecho la propiedad distributiva. Observen que este es el primer miembro de la ecuación y este es el segundo miembro de la ecuación. En ambos miembros aparece 9a al cuadrado, 9a al cuadrado, ¿no? Entonces, si esto pasase a restar, se va a eliminar. Entonces, tranquilamente lo que vamos a hacer es eliminar esa expresión. Y solamente nos vamos a quedar con 6a más 6a más 4 en este miembro. Y en este miembro va a quedar menos 2a más 18a menos 4. Vamos a seguir reduciendo. 6a más 6a es 12a, ¿no? 6a más 6a es 12a más 4. Y en este lado, menos 2a más 18 es 16a, porque menos y acá más se van a tener que restar, pero se coloca el signo del positivo, ¿no? Menos 2a más 18a es 16a, menos 4. Y aquí la ecuación ya es simple, ¿no? Bastante sencilla, ¿no? El 12 pasará a restar acá y se resta 16a menos 12a, va a quedar 4a. Y ojo, que este menos 4 cuando pasa a este lado va a pasar a sumar, por eso es 8. Conclusión, va a quedar en este lado 4a y en este lado 8. 4 pasa a dividir y te queda que a es igual a 2. Problema resuelto. Quiere decir que a tiene que tomar el valor 2. Y si a toma el valor 2, se va a convertir en una progresión geométrica. Ahí les dejo a ustedes para que lo puedan comprobar, ¿no? A ver, si esto fuera 2, 2 más 2, acá sería 4. Si esto fuera 2, 3 por 2, 6. Más 2, 8. O sea, el primero sería 4 y acá sería 8. Si reemplazamos 2 acá, 9 por 2, 18, menos 2, 16. Los términos serían, acá saldría 4, acá sale 8 y acá 16. Y si ustedes observan 4, 8 y 16, sí están en progresión geométrica, porque el 4 para que sea 8 es por 2. Y 8 para que sea 16 también es por 2. Entonces, sí es una progresión geométrica. Conclusión, entonces, aquí en el problema nos decían, ¿cuál es el valor de a
para que esos tres números se conviertan en una progresión geométrica. A tiene que tomar el valor de 2. Bien, jovencitos, espero hayan entendido. Hasta ahí vamos a hacer con los ejemplos de la progresión geométrica. Les voy a dejar unos ejercicios sencillos parecidos a lo que he explicado. Hagan sus consultas por interno en el WhatsApp. Yo estoy para ayudarles. Y recuerden que las tareas que se están dejando se tienen que enviar a un correo, al correo que se ha indicado ahí en el grupo de WhatsApp para poder revisarlas. Bien, estamos en contacto. Espero sus aportes también con sugerencias, sus opiniones. Y si hay que mejorar en algo, estoy gustoso, jóvenes, todo por el aprendizaje de ustedes. Yo también estoy aprendiendo al utilizar estos medios informáticos. Bien, un abrazo a la distancia, cuídense mucho y respeten por favor las indicaciones, ¿ya? Respeten las recomendaciones que da siempre nuestro presidente. Saludos, cuídense mucho.